Un día más, muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Un día hermoso que se trata de un 8 de noviembre de 2021, realmente un día espléndido, con una temperatura que para mí es una temperatura casi ideal, pero yo sé que algunos me van a querer matar. Pero para mí 29 grados, con una humedad de apenas 40% y un viento de 13 kilómetros por hora. Bueno, esto es maravilloso. Lo único que me encantaría es estar en una playa ahí, masticando una naranja, y corriendo, caminando, en fin, tomando un poco de sol, metiéndome al mar. Eso sería maravilloso, pero de todas maneras, estando acá, también es maravilloso con una temperatura de 29 grados, que lógicamente con el paso de los días de la semana va a ir disminuyendo, pero de todas maneras vamos a tener temperaturas casi paradisíacas durante toda la semana, porque mañana se espera una temperatura máxima de 24 y una mínima de 15, 24-16 para el miércoles, 25-14 para el jueves y 26-15 para el viernes. Miren, si no disfruta esta semana, no va a disfrutar nunca más en la vida, Aprovechelo, porque aparte se espera para el día domingo lluvias, y bueno, pero se mantienen más o menos unas temperaturas por el mismo estilo. A disfrutar de la vida, que para eso nos han traído al mundo. Y bueno, le damos los muy buenos días también a quien nos acompaña nuevamente después de más de un año y medio de ausencia por esa extensa cuarentena que nos trajo la pandemia universal del COVID-19, provocada por ese virus llamado SARS. No me acuerdo cuánto. SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, pero la enfermedad es el COVID-19. La cuarentena se provocó por eso y hoy está de vuelta con nosotros Daniel Pérez. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, Mario. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, y dado los buenos días a Daniel Pérez, que es el que tengo más cercano, le vamos a dar los muy buenos días también a quien tengo operando en el día de hoy, que no se trata de quien nos está acompañando todos los lunes, sino de quien nos acompaña todos los martes, pero que hoy está en el día lunes y que me confundí el nombre de él el otro día con la aceleración. Pero estamos hablando de Héctor Didío, Héctor Didío, el operador de los días martes desde aquel 2 de octubre de 2018, que estamos aquí en la radio de Marcelo Parente, a quien le damos también los muy buenos días, Marcelo Parente, con quien estuvimos conversando hace apenas unos minutos. Este programa es el programa 352, Mire cómo han ido evolucionando, que los números, programa tras programa, sumamos un número. Son 2 horas de programa, y es como casi siempre vamos a tener un programa lleno de invitados y de cosas que creo que le van a resultar absolutamente interesantes, porque además no somos la agenda de los diarios, no nos marca la agenda ni Clarín ni nadie a nosotros. Es una agenda propia y con información, lógicamente, que hay datos de la realidad que son objetivos, inmodificables y que pueden pasar por todos los medios de comunicación, pero hay ciertos comentarios, ciertas opiniones que solo pasan por este programa o por muy poquitos programas. Lo cierto es que vamos a seguir con los muy buenos días, que le vamos a transmitir también a nuestro compañero de ruta Daniel de Abrantes, que nos acompaña en forma infrecuente últimamente. Bueno, pero no importa, le vamos a dar también los muy buenos días a Miguel Pascuale. Miguel Pascuale, que es el que le ha dado al canal de YouTube que creó Daniel Pérez, que tengo acá en la mesa, Daniel Pérez, el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna, y Miguel Pascual es el que le ha dado el nombre de Parloteca, y ahora está tratando de abrir una cantidad también de otros medios de comunicación, todos más o menos acoplados a la idea de La Brújula, pero lógicamente llegando a diversos públicos y todo enfocado a un mismo objetivo, el bien común. Así que muy buenos días, Miguel Pascual. Florencia Videberri, quien nos hace los flyers de difusión, y que hoy la verdad que lo tuvo que hacer a las disparadas, porque yo estuve de viaje todo el fin de semana trabajando como un perro, perseguido por los perros. Después, en todo caso, si tengo algún minuto, les cuento la cantidad de perros que me persiguieron, pero ella de todas formas en el día de hoy también pudo hacer el flyer correspondiente de La Brújula. Le vamos a dar también los muy buenos días a la doctora
Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Radio Fénix 92.1 MHz, allí en Corrientes Capital, y lo mismo para Gustavo Figini, que hace lo propio con Radio La Paquita en Uspallata, Mendoza, en las alturas de la cordillera de los Andes, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, que debe ser una de las antenas más altas de la Argentina. No porque la antena sea tan alta, sino porque parte de más de 2.000 metros. Entonces, claro, nadie puede hacer acá una antena de más de 2.000 metros. Pero bueno, es una FM también, y creo que para el lado de Chile va a chocar con la cordillera de los Andes, de manera que para aquel lado difícilmente se pueda expandir. Le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que en el día de hoy nos informa que el 8 de noviembre es el día del técnico radiológico. Así que su presidente, Hernán Mayor, muchísimas gracias, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Recuerde, 8 de noviembre, día del técnico radiológico. ¿Lo sabías? Imposible saberlo. No, imposible saberlo. Bueno, si alguien quiere enviarnos un mensajito, lo puede hacer aquí al teléfono de la radio, teléfono de línea de la radio, 44 43 74 24. Le agradezco a todos los que me han estado enviando mensajes al WhatsApp. Son muchos y no los puedo pasar, pero de todas maneras les agradezco a todos. Ya vamos a estar hablando con nuestro primer invitado. ¿Quién es nuestro primer invitado? Es el ingeniero Miguel Ponce. El ingeniero Miguel Ponce, que vamos a estar hablando de un conjunto de temas que van más allá de lo que hemos puesto en el flyer de difusión, porque le vamos a preguntar de cosas de coyuntura y algunas cosas un poco más de estructurales. No podemos dejar de tratar esta cuestión. Después vamos a estar hablando, o vamos a tener un mensaje del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Después vamos a estar hablando con una especialista de la educación, que es una activa, que es Gladys Esperanza, y bueno, y después vamos a tener otros invitados. Pero ya, si estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce, el ingeniero Miguel Ponce, le vamos a estar dando los muy buenos días. Miguel, buenos días. Qué alegría escucharte, Mario, de nuevo, Igualmente, después de mucho tiempo. Sí, señor. Mucho tiempo. Bueno, pero de todas formas hemos retomado este contacto radial que nos va a permitir, Miguel, además de las cosas de las preguntas que puse en el flyer, pero que me gustaría empezar más de lo que le aflige a la gente y después ir un poco más a lo general, digamos, ir de lo particular a lo general o de lo cercano a lo lejano, y lo que afecta más a nuestro amado pueblo es el tema de la inflación, que se devora los salarios, las jubilaciones, que mantiene un desorden en la economía fenomenal, que impide virtualmente que se pueda planificar como corresponde en una economía que no tiene un sistema de precios adecuado. Es muy difícil planificar porque lógicamente es más un acertijo que cualquier otra cosa, y nadie apuesta a invertir en el marco de un acertijo. Así que te voy a preguntar, ¿cómo estás viendo? Empiezo por aquí y después seguimos con otros temas. ¿Cómo estás viendo el tema de la inflación? Y obviamente vos lo decís, ¿no es cierto? Está absolutamente descontrolado. Estamos teniendo 10.000 millones de dólares en subsidio y la maquinita batiendo récord. Esto nos está diciendo que esta semana posiblemente conozcamos el índice de inflación del mes pasado, y yo creo que el piso es 3,5, creo que va a estar por arriba, y donde a lo mejor se nota algún efecto es en lo vinculado a alimentos y bebidas, porque bueno, estamos con el nuevo control, ¿no es cierto?, y los precios máximos, y esto debiera notar algún efecto, pese a que las 2 primeras semanas del mes pasado ahí es donde se produce la gran subida, ¿no es cierto?, y el aparente descontrol que lógicamente tiene que ver con esta brecha inconmensurable que hay entre lo que es la inflación en sí y lo que ha ocurrido con el dólar, ¿no es cierto?, la devaluación del dólar, mientras que de octubre del año pasado a octubre de este año tenés arriba del 50% de inflación, ¿no es cierto? En cambio, vos tenés que desde el dólar colocado a 195, que estaba en octubre del 2020,
Si vos lo actualizaras por inflación, hoy tendría que estar a 290. ¿Qué implica esto? Que lógicamente entre el valor que hoy tiene el dólar, alrededor de 200 para redondear, y los 290 que tendría si vos le hubieras aplicado la devaluación producto de la inflación, hay mucho para crecer todavía. Esto genera, lógicamente, expectativas inflacionarias. ¿Por qué? Y bueno, porque vos estás teniendo que faltan dólares en el central, que no te entregan los dólares en el central, que hay trabas a la importación, por lo tanto a los insumos, etcétera. Esto implica restricción a las importaciones, baja de stock de lo que hay, y por lo tanto te suben los precios. Es casi un ABC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una economía donde el 80-90% de nuestros productos tienen insumos importados. Claro. Por lo tanto, uno quiere pensar como en otros tiempos, que el dólar que rige el tema precios es el MULC, el del mercado único y libre de cambio, es decir, en este caso el dólar oficial, pero al no conseguir los dólares oficiales, obviamente tanto el fabricante como el comerciante comienzan a utilizar el único dólar que consiguen, que por supuesto es este que está en los niveles en los que hablamos. Por lo tanto, mi sensación es que el tema inflacionario sigue apareciendo con mucho descontrol, y como estamos en un tiempo electoral, ya lo hemos hablado como más de una vez, todo hay que mirarlo desde esa óptica. Bueno, el plan Platita exigía que tengamos los niveles récord de emisión, que por supuesto al estar sin respaldo genera inflación. Ahora, este impacto que vos mencionabas, el otro día escuchaba que en el mercado automotriz, bueno, te lo pregunto a vos porque vos sos un tipo que está vinculado al comercio exterior, o sea, la ausencia de dólares hace que a las empresas automotrices les cueste importar insumos que son básicos, digamos, ¿no? Para construir un coche. Al no poder hacerlos, se va retrasando la entrega de los 0 kilómetros. Al existir una producción menor, como bien decís, esto debe tener 10.000 años más o menos, o sea que no estamos diciendo ninguna novedad, disminuye la oferta, aumenta en una demanda constante, aumentan los precios. ¿Crees que esto, que es una anomalía insostenible en el tiempo? Aunque sepamos también, digámoslo, que en otras épocas de la Argentina ocurrió algo similar, porque hubo épocas donde esto ya ocurrió, o sea que nosotros chocamos varias veces con la misma piedra. ¿Crees que el gobierno tiene un plan para después de la elección poder mitigar este tema, resolverlo? ¿Qué pensás? Como vos bien decías, palabras previas a la pregunta, ahí se respira, ¿no es cierto?, un tremendo perfume a déjà vu. Es decir, hemos más de una vez insistido con estas medidas que por supuesto terminan fracasando, y esto lo único que viene a abonar es esta tesis, ¿no es cierto?, que hablamos del tirabuzón, el tirabuzón descendente, donde ya veníamos, ¿no es cierto?, en una etapa de declinación fuerte, y lo que está ocurriendo en el último tiempo es que esa declinación, ese descenso, esa, digamos, situación tan dolorosa que se vive se ha acelerado. Para después, hay 2 o 3 escenarios, Mario. Acá depende de cómo se terminan leyendo los resultados del fin de semana, que por supuesto están puestos. El debate es si se amplía la brecha de las PASO o se mantiene más o menos igual. En cualquiera de estas situaciones, hay quien dice que ya se han tomado decisiones para el día después, es decir, que no habría ese espectáculo que vivimos la semana siguiente a las elecciones de las PASO, donde medio gabinete ofrecía su renuncia, amagues de todo tipo, una situación de echarse culpas casi en público, un espectáculo que habitualmente no se vivía en la Argentina, o por lo menos tenía un carácter de bastante raro y inédito. Yo quiero creer que ahora, como de alguna manera, insistimos, el número está puesto, hay resoluciones que se van a adoptar, y muchas de las cuales es muy posible que ya estén adoptadas. Una de ellas está vinculada precisamente a esta convocatoria que se haría
de cara a, bueno, que ya la explicitó en su momento Massa, pero que ahora el propio presidente de la Nación también lo ha dicho, y que contaría con el aval de la vicepresidenta, que es convocar a esto que el fondo les ha pedido, que es que el plan que vayan a presentar, si es que quieren lograr un acuerdo, tenga dos tipos de consenso. Uno, el consenso con la oposición, obviamente a nivel parlamentario, porque el gobierno, porque el fondo dice, si ustedes han elegido el formato de un acuerdo de facilidades extendidas, eso implica acordar el refinanciamiento de toda la deuda por un plazo de 10 años. Estamos hablando de los 2 que le quedan a Alberto, más 2 periodos presidenciales sucesivos. Lógicamente, para esto tiene que haber acuerdo parlamentario por si hubiese cambio de colores, cosa posible, ¿no es cierto?, en el medio. El segundo elemento, digamos, es que también el fondo estaría planteando que esto cuente con el aval de la Unión Industrial Argentina, de ADEVA, o sea, los bancos, de la gente del campo, es decir, de los factores de poder. Y bueno, hacia eso se marcharía inmediatamente después de las elecciones. Por eso yo digo, desdramaticemos. Pero yo te dejé porque vos te adelantaste a preguntas que te iba a hacer más adelante, pero está bien, porque ya me respondiste. No, ya me respondiste sobre eso. Pero antes de eso, quiero preguntarte por ejemplo, en el tema medicamentos hubo un aumento del 66% en un año. Roberto Feletti está tratando de hacer su tarea sobre exactamente no sé qué hipótesis de trabajo, pero te quería preguntar si en el caso de Roberto Feletti pensás que tiene destino la semana que viene, digamos, es decir, si su trabajo va a continuar tal cual está planteado y bajo la misma hipótesis que yo desconozco la semana que viene. Y al tiempo, dado que vos respondés, te hago una pregunta y respondés 2 o 3, pero ya entonces te hago 2 o 3, al tiempo de esto que te señalo del aumento de los medicamentos del 66% de el trabajo de Roberto Feletti, te quería preguntar cómo están las reservas del Banco Central, porque el Banco Central parece obstinado en sostener un valor del dólar que nada contra la corriente, y cuando vos nadás contra la corriente, lo más razonable es que te quedes sin energía rápidamente porque la corriente supera tu propia fuerza. ¿Cómo estás viendo vos esto? Bueno, primero vamos a lo de Feletti y medicamentos. Yo creo que obviamente si hay algo sensible en el bolsillo de la gente ha sido el tema de alimentos y medicamentos, particularmente los sectores que viven de salarios o jubilaciones, es decir, los de ingresos fijos. Allí el fierrazo, como lo suele contar nuestro amigo Polino, es notorio y evidente. Algunos dicen, ¿será que están caros los medicamentos o que están caros los bienes o será que están baratos nuestros ingresos? Si nosotros miramos el salario, hoy estamos con un promedio de los salarios formales de alrededor de $400, uno de los índices más bajos en términos históricos de los salarios formales. Claro. Estábamos arriba de 1.000, el promedio era 1.400 y llegamos a estar en 1.700, digo, de esto no hace mucho. Por lo tanto, hay una situación allí vinculada al tipo de cambio que debe ser resuelta. El segundo paso, por lo tanto, es ver, esto de Feletti está en los marcos de un acuerdo. Es muy difícil hacer un acuerdo a días de las elecciones. Mi sensación es que si todo tipo de acuerdo no se plantea en los marcos de un acuerdo más amplio, de un programa más amplio, esto que yo te decía de una convocatoria en la cual estén sentados no solo oficialismo y oposición, sino los sectores que tienen que ver con la economía real, y es muy difícil hacer
medidas coyunturales, puntuales y sectoriales, porque volvemos a insistir en algo que lo hablamos con vos alguna vez. El gobierno o este tipo de oficialismos cree que pueden resolver la macro operando sobre la micro. No podés operar sobre determinados sectores de la micro independientemente de la macro. Por eso es que es imprescindible el acuerdo para encontrar caminos comunes en la macro. Después se desprenden las medidas que vas a tomar en la micro, pero si no tenés en claro cuál es la direccionalidad, cuál es el programa, cómo vas a plantear el tema inflacionario, cómo vas a plantear el tema del tipo de cambio, bueno, es muy difícil que después situaciones puedas agarrar el tema medicamentos y decir voy a resolver el tema de medicamentos. Ya vimos lo que pasó con la carne cuando se tomó el tema sectorialmente. No se puede operar en la micro pensando que con eso resolvés la macro. Y este es uno de los errores en los que nuevamente se vuelve a insistir. Vos bien recordabas, volvemos a tropezar con la misma piedra. En ese marco, yo creo que es imprescindible comenzar a pensar, por eso yo decía, desdramatizar los resultados del 14, porque ocurra lo que ocurra. Lo único que te quedó pendiente el tema de las reservas. Sí, señor. Lo único que aparece claro a futuro es que vamos a tener un mayor equilibrio en el Parlamento, y esto va a evitar locuras, por un lado, y por otro lado te obliga a acordar. ¿Por qué te obliga a acordar? Y por supuesto, por este tema que vos traes de las reservas. No hay reservas como para aguantar todo el 2022 sin un acuerdo. Vos vas a necesitar el acuerdo. Hoy por hoy, el gobierno viene resistiendo, pisando, así como pisa los precios, así como pisa los dólares en el Banco Central, también pisa el proceso del tipo de cambio. Hasta ahora viene haciéndolo, la devaluación del oficial, a una velocidad del 1% mensual. De piso, va a tener que pasar al 3 o al 4, porque si no, el proceso de evaporación, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente los importadores presionan para conseguir un dólar a 100, cuando saben que hoy está a 200. Operar en comercio exterior implica operar en el MULC, en el mercado único libre de cambio, como lo hemos hablado tantas veces. Esto implica dólar oficial. Ahora, ¿esto qué genera, Mario? Y esto, digámoslo en confianza, genera mucha arbitrariedad, porque vos te das cuenta que un funcionario, el valor y el poder que tiene el funcionario que elige darte dólares a 100, sabiendo que en el mercado está a 200, esto genera que haya, yo te diría, arbitrariedades que rápidamente pasan a opacidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a los funcionarios que ya que tiene que haber administración de comercio exterior, que ya que los dólares son escasos, primero, se trate de que esto se haga con mucho más transparencia, y segundo, se privilegie no frenar, no afectar las cadenas de valor que más mano de obra utilizan y que más dólares generan. Es decir, tendría que haber una administración mucho más inteligente, priorizada, donde prácticamente, te diría, hubiera una polinómica en el cual sumemos mano de obra utilizada y exportaciones, o sea, dólares generados para privilegiar esas. Yo me puedo llegar a quedar sin un producto final, pero no puedo parar toda la industria agroalimentaria o toda la industria de la cadena automotriz porque me estén faltando insumos. Claro. Bueno, te voy a cambiar un poquito de tema ahora. Vamos. Y nosotros sabemos que a lo largo de la historia las grandes personalidades juegan un rol que generan lógicamente modificaciones de la realidad, a veces de manera positiva y a veces de manera negativa. Y sabemos que esas grandes personalidades comunican imágenes, ¿no? Y que en este tiempo histórico que vivimos todavía las imágenes son más importantes que en cualquier otra etapa de la humanidad, justamente por las comunicaciones, el desarrollo de las comunicaciones que impactan sobre el mundo. Se ha hecho una conferencia que no ha sido de las más brillantes ni nada por el estilo, en Escocia, en Glasgow, sí. Y hemos tenido la presencia de nuestro presidente
que lógicamente siempre es una oportunidad que un país como la Argentina, cuyo relieve cada vez es más opaco, como diríamos de alguna manera, bueno, es una brillante oportunidad. ¿Cómo pensás o cómo viste vos la presencia del presidente argentino? No quiero prejuzgar, quiero que vos digas. Me dio mucha tristeza, mucha preocupación, que no es una sorpresa. Nosotros primero, en el G20 estamos de prestado desde hace mucho tiempo, no tenemos nada que ver con el espectro, diríamos, de países que allí lo integran. Lo que sí se debió haber aprovechado para entrar en la discusión mundial con otra altura, no aparecer como los mangueadores seriales, cuando todos conocen cuál es nuestra situación, o aparecer como los toqueteros con la pulsión toquetera que originó algunas situaciones muy difíciles. Yo puse un tuit con la foto de Alberto hablando ante menos de 20 personas, cuando lo acompañaron solamente en la delegación argentina arriba de 100, había menos de 20 escuchándolo. Yo puse stand alone, porque es la muestra del estar solo, del estar fuera del mundo y del peso que tiene lamentablemente la palabra de Argentina en el terreno internacional. Allí fuimos con alguna cosa bastante interesante que lógicamente no es nueva ni novedosa, pero que tiene que ver con el eje central de la reunión, que era ver si se podía llegar a cumplir aquella idea o bajar, ¿no es cierto?, el tema del calentamiento global 1,5 grados en el 2030, que era lo ambicioso, que era mejorar las metas del Acuerdo de París, ¿cierto? Bueno, sin embargo, claramente estamos en una situación en la cual nuestro endeudamiento hacía que se relacione el tema deuda con el tema del impacto, ¿no es cierto?, del proceso de descarbonización y la transición energética que sin duda el mundo va a recorrer, y nosotros como parte de ella. Nosotros venimos reclamando, ya ahora te digo, desde los sectores de la Comisión de Economía del radicalismo, una Moncloa verde, es decir, aceptando la necesidad de que el mundo marche hacia un proceso de descarbonización de la economía. ¿De qué manera lo hacemos? Con una mirada del sur. Lo que no podemos hacer es ir y caer, ¿no es cierto?, en que te marquen la agenda desde una mirada eurocentrista, o más precisamente hemisferio norte centrista, sino que nosotros tenemos que llevar este debate donde el sur esté contemplado. Digo, que se tenga en cuenta que el 1% más rico de la población mundial en el 2030 va a estar emitiendo 30 veces más de huella de carbón, ¿cierto? Con lo cual, digo, ese tipo de injusticias que se dan entre el mundo poderoso y el mundo subdesarrollado tiene que ser tenido en cuenta. América Latina es uno de los sectores que menos ha contaminado, menos ha generado, ¿no es cierto?, esta situación de cambio climático, y donde inclusive habría que pensar si no somos acreedores del norte, que fue el que generó la mayor contaminación y que llevó el calentamiento a los niveles en los que estamos hoy. Todos estos temas no se pueden hacer si vos no tenés personal que esté entrenado, capacitado, al tanto de cómo se está discutiendo estas cosas a nivel mundial. Yo quiero recordarte que una amiga común nuestra se fue dando un portazo del área de Cancillería porque precisamente se enteraba que mientras ella iba en una dirección preparando lo de Glasgow, en las áreas de agricultura se hacía otra cosa o se pensaba en otro tipo. Bueno, hoy en día en Cancillería hay un muy débil equipo que todavía debe estar aprendiendo cómo se manejan los botones, porque asumió prácticamente cuando empezaba la cumbre. Entonces, me parece que nosotros debiéramos tener una mirada bastante más inteligente de cómo protagonizar espacios de la importancia que tienen estos, y tratar de llevar precisamente una agenda que contemple los intereses del sur, contemple los intereses de Argentina particularmente en este caso, y logre que los compromisos que se adopten puedan ser cumplibles y tal vez
entonces podamos acceder tanto a los bonos verdes, ¿no es cierto?, por el tema de la deuda, como a bajar puntos de interés en nuestro endeudamiento a cambio de programas que puedan ser acordados parlamentariamente y que impliquen una mejora de nuestra ecuación de huella de carbono, ¿cierto?, de reducir y de avanzar en el proceso de descarbonización de nuestra economía. Bien, bien. Y no seguimos con el tema Cancillería porque efectivamente creo yo que apellido, pinta y rulos no alcanzan para ser un buen canciller. Pero bueno, son criterios. Te voy a preguntar, porque lógicamente que los argentinos somos muy proclives a ayudarnos entre sí, ¿no? Claro, entonces... Te noto irónico. Habló el expresidente Mauricio Macri en una entrevista con la CNN y te voy a mencionar textualmente lo que dijo. Dijo, la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Te quiero dar la noticia de que el kirchnerismo volvió. No sé si lo sabes. Pero no se fueron. ¿Qué opinas de pedirle plata al FMI para hacer para que los bancos que tenían miedo de que volvieran? Yo realmente digo, un futbolero como el Coco Basile que hubiera respondido ante tu pregunta, silencio estampa. El Coco hubiera hecho eximime de tener que calificar. Es una de las barbaridades a las que Mauricio ya nos tiene acostumbrados. El otro día se juntó con Milei y resolvieron hacer una cosa que, claro, terminó con el acto de cierre de Milei cantando El que nos salta es un radical, ¿no es cierto? Son este tipo de cosas a los que nos tiene acostumbrado Macri, que yo creo que hacen que precisamente las dos figuras a nivel nacional que más repudio tengan a su imagen sean por un lado Macri y por otro lado Cristina Fernández. Entonces creo que aquí claramente estamos asistiendo, y el domingo que viene va a quedar confirmado, a un punto de inflexión en la historia política argentina. Yo creo que claramente hay una mirada de agotamiento de la grieta, de hartazgo con quienes han lucrado con la grieta, que por supuesto cotidianamente ya a esta altura no nos sorprende, nos hacen escuchar afirmaciones tan absurdas como esta que traes ahora, ¿no es cierto? De la misma manera vemos que las agendas tanto de Macri como de Cristina poco tienen que ver con la preocupación de la inmensa mayoría de la gente, y me parece que esto también va a quedar demostrado. Ha quedado demostrado, por un lado, la peor campaña electoral que hemos vivido, que por suerte ya está terminando como campaña electoral, pero objetivamente es una demostración de la decadencia que hablábamos hace un rato, que se ha acelerado, que tiene que ver con la decadencia de nuestra dirigencia. Un líder mundial, alguien que ha sido presidente de la nación, que te da una respuesta como esta que vos acabás de leer, es impensado en otra parte del mundo. Impensado. Pero bueno, estamos, digamos, la decadencia y el aceleramiento de la decadencia tiene que ver con el aceleramiento de la decadencia de nuestra dirigencia. Y no estoy haciendo sectorialidades. Te hablo de la dirigencia política, pero también te incluyo la dirigencia gremial, la dirigencia empresaria, la dirigencia social, ¿no es cierto?, que creo que objetivamente no están a la altura de las circunstancias y mucho menos de la gravedad de la hora que se vive a nivel mundial. Anoche, te hago las dos últimas. Anoche escuchaba en el programa de Roberto García a Willy Cohen prácticamente explicar que el fracaso económico de Macri se debía a una inclinación inexplicable de ir por economistas radicales. Entonces decía, primero lo tuvo Alfonso Prat-Gay, después lo tuvo a Nicolás Dujovne y después lo tuvo a Hernán Lacunza, con lo cual él decía es como que el fracaso es inexorable porque inexplicablemente veía con buenos ojos la reunión con Milei, pero explicaba el fracaso económico por su inclinación a tener economistas radicales. ¿Qué contestarías a esto?
quiero aclararte, Mario, que la CUNSA no solo no es radical, sino que integra en Santa Fe una lista que enfrenta a las listas radicales. Digo para salvar un temita que tiene que ver con precisiones. Obviamente los otros dos tienen origen radical. Alfonso Pratgay más comprometido, Duhovne, bueno, es hijo de un decano de la Facultad de Arquitectura, elegido por el radicalismo, que fue funcionario también en tiempos de Alfonsín de la Rúa, Bernardo Duhovne, y él se ha formado, yo te diría, sin gran militancia partidaria. Pero me parece que lo de Cohen tiene más que ver con su acercamiento a las ideas de Milei, es obvio. Entonces él quisiera traccionar lo que es Cambiemos, Juntos por el Cambio, como diablo quieran llamarlo, traccionarlo hacia esas ideas desde la perspectiva, hace rato que vienen diciendo, de que a nivel popular el triunfo de las ideas liberales es uno de los nuevos datos de la realidad. Yo creo que la gente no lo vota a Milei por las ideas liberales, lo vota a Milei como eligió en su momento al Colorado de Narváez, como una zapatilla para pegar un cachetazo, ¿no es cierto?, al poder con el que se está en desacuerdo. Me parece que es una circunstancia como fue Vox, o es Vox todavía en España, y como va a quedar en la historia Bolsonaro. Me parece que son circunstancias de reflexiones antisistema que, por supuesto, en un determinado momento histórico hacen de catalizador del descontento popular. En algún momento el descontento con el sistema llevó al que se vayan todos. Hoy lleva a que mucha gente no haya ido a votar, del voto, ¿no es cierto?, de Clemente, y también el voto de Milei y de Esper en la provincia de Buenos Aires. Yo relativizaría esta temática y creo que lo de Willy viene por ese lado, ¿no? Bien. La última que te hago, y ya no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero que tiene que ver con las criptomonedas y en particular el Bitcoin, lógicamente que no es la única, pero que es un fenómeno esto del Bitcoin que ha llegado a $66.000, ahora está un poquito menos, 65.800 y pico, digamos $66.000. Algunos han calculado que si sigue creciendo y se acercara a los $100.000, el circulante en Bitcoin estaría superando todo el circulante en moneda de la moneda norteamericana, el dólar americano, cuyo respaldo es nada menos que la primer potencia mundial y que es la moneda que circula desde los acuerdos de Bretton Woods como un consenso prácticamente de naturaleza universal. Sin embargo, habría una criptomoneda, es decir, las monedas que cumplen distintos roles, lógicamente, pero uno de los roles es ser reserva de valor, da la impresión de que estuviera teniendo un papel protagónico aquello que no está siendo controlado por los estados. ¿Cómo ves vos la emergencia de las criptomonedas en el mundo actual? ¿Cómo ves su evolución? Si son burbujas o se estabilizarán y serán efectivamente monedas del futuro. Primero una precisión. No hay emisión de criptomonedas. La ventaja que tienen las criptomonedas en relación a las monedas formales es que es un número limitado. Sí. Por eso sube el valor como sube y por eso las oscilaciones que a veces se dan en el mercado. Entonces, el primer asunto, esta precisión. El gran atractivo es precisamente esto de que no tienen emisión. ¿Sí? Aparecen distintas plataformas. Yo creo que lo que lo está frenando y lo puede llegar a frenar es que el consumo de energía en los momentos en los cuales se arman estas minas, ¿no es cierto?, de los que trabajan en ellos, está siendo muy elevado, y en la medida en que, fíjate, se termina contraponiendo los objetivos de la propia reunión de Glasgow, ¿no?, del COP26. Hay una gran preocupación en China en estos momentos por una crisis energética muy grande que está generando dos situaciones. Uno, el aumento de todas las tarifas del transporte, porque el tema energético se ha ido hacia arriba y esto genera aumento de fletes, pérdida de
competitividad, etcétera, y segundo, bajar la producción dentro de China. Basta uno entrar en cualquier negocio en Estados Unidos de iPhone y ver que iPhone 13 prácticamente no existe, o existe de manera muy limitada. ¿Por qué? Porque faltan chips. ¿Y de dónde se originan los chips? En China. China está produciendo menos por el alto costo de la energía que en estos momentos está habiendo, yo diría, a nivel mundial por un lado y en China en particular. Entonces, que aumenten los costos energéticos es una limitante para que sigan surgiendo las minas, ¿no es cierto?, estos yacimientos de criptomonedas. Como vos fuiste a un tema medular, que es el de reserva de valor, yo no noto que haya mucha gente planteándose tener a la cripto como reserva de valor. Hay algo que las ha favorecido y mucho, que es el proceso de inflación mundial, particularmente la pérdida de valor del dólar. El dólar está depreciándose a nivel mundial y esto hace de que mucha gente mire con mucha atención qué pasa en el tema de las cripto. Pero creo que todavía es un espacio de mucha especulación. Todavía no es un lugar de reserva que vos digas compro una determinada cantidad y me quedo tranquilo. Por eso hemos visto oscilaciones de 62, 65 mil pesos, 65 mil dólares por Bitcoin a bajar a 30 o 40 en semanas y en volver a subir. O sea, eso no es una característica de monedas que puedan servir para reserva de valor. Muy bien. Bueno, nos quedarían un montón de otros temas, justamente el papel de la minería en la Argentina, donde por ser la energía tan barata o subsidiada, si se quiere, es un lugar muy apto para la minería. Pero lo dejamos para otro momento, Miguel. Sí, señor, un gran abrazo, Mario, y bueno, en poquitas horas vas a entrar ya en esta veda, ¿no es cierto?, electoral, y espero que el domingo tengamos una jornada cívicamente que nos enorgullezca, ¿no? Porque lo más importante es que la democracia recuperada pueda llegar a curarse con más democracia, y el domingo debiera ser una jornada democrática que nos traiga alguna esperanza. Te mando un gran abrazo. Abrazo. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Siempre interesante conocer la opinión de un radicalismo progresista que, lógicamente, nos viene acompañando a nosotros como columnistas desde hace mucho tiempo, y es una de las voces que salen por aquí por la brújula, y lógicamente que hay otras opiniones, pero lo importante es que quienes opinen realmente sepan de los temas. Y siempre digo, acá en general tratamos de entrevistar a los que saben un poco más que nosotros, sí, no los que saben menos. Bueno, pero hay cuestiones, por ejemplo, sí, el Bitcoin es un activo muy inestable y se presta más a la especulación que al almacenamiento como divisa. Sí, pero es una reserva de valor que yo no sé cómo funciona la cabeza de alguien que pone $1, que hoy $1 sería una 66ª parte, o sea, en Bitcoin. Yo no sé cómo funciona esa cabeza, pero a veces uno no tiene por qué tener la presunción de entender todo, ¿no? Entonces, bueno, si le viene gustando el programa, quiero decirles que le he pedido al fiscal general de Tucumán por un episodio donde ha habido un fallo de justamente la Cámara de Apelaciones de Tucumán, en el cual se ventila no solo un hecho penal, sino un hecho con vinculaciones electorales. Por eso me pareció que era sumamente interesante. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, primero lo vamos a escuchar al fiscal Antonio Gustavo Gómez, y después vamos a extendernos un poquito sobre esta materia. Hola Mario, ¿cómo estás? Mira, esta vez es un fallo que, ya que estamos en épocas preelectorales, puede resultar interesante sobre las distintas maneras en que podemos ver un fraude electoral. Se trata de una elección ya pasada, hace más de 10 años, la elección del año 2010, donde
unos empleados del registro civil de Tucumán adulteraron varios documentos de identidad el domicilio. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan votarlos a uno de ellos, que a su vez era candidato en una población de Tucumán, en una ciudad de Tucumán que se llama Chiquigasta. Como lo escuchás, un empleado del registro civil, candidato a delegado municipal en una localidad pequeña, comienza a adulterar los domicilios en los DNI y por lo tanto en el padrón, y a partir de la cantidad de casos que pueda aumentarse a su favor, tratar de ser electo como delegado municipal. El caso se comienza a investigar en el 2011. El expediente se pierde, esto dicho también entre comillas, varios años, y con una auditoría que hace un juzgado, uno de los jueces federales, se lo encuentra, se lo recupera, y como esos empleados públicos tenían el rol de tal aún hoy en el registro civil, no prescribe la acción, porque el Código Penal impide que la acción prescriba, la acción penal, digo, cuando el delito es cometido en ejercicio de la función. Ese tipo de delitos son imprescriptibles mientras sean empleados públicos. El juzgado federal los procesa por estos delitos, pero hay un detalle importante. El juzgado federal los procesa y la Cámara Federal confirma ese procesamiento, y esa podría ser la noticia del día. Pero hay un detalle importante, y es que los procesa por la falsificación del DNI, de los datos del DNI de varias personas. No los procesa por el delito electoral, que significa orientar una elección en un sentido o en otro, un fraude electoral. Cierto es que el paso de los años, desde el 2010 a esta fecha, te imaginas que ha pasado mucho tiempo, pero cierto es que el paso de los años torna absolutamente inviable cualquier cuestionamiento al resultado electoral de esa época. Pero también es cierto que yo no conozco en estos 30 años de fiscal ningún caso donde se haya condenado a alguien por el delito de fraude o por alguno de los delitos graves que tiene el Código Nacional Electoral. Un caso interesante, un caso propio de una elección provincial, es de competencia federal, obviamente, porque se trata del documento nacional de identidad, pero no podemos dejar de lado que la intención de muchos funcionarios públicos justamente está dirigida a volcar un acto electoral en un sentido o en otro según las conveniencias. Gracias, Mario, un abrazo grande y nos estamos viendo en otra. Bueno, ustedes lo escucharon, qué interesante, porque hay formas y formas de hacer fraude, ¿no? Yo siempre quiero sostener y ser claro, los quienes fueron presidentes en la Argentina desde el 83 a la fecha ganaron la elección. No quiero que acá se manipula y que el fraude en la Argentina, por experiencia lo digo, el fraude es marginal. Pero aunque el fraude fuera marginal, y probablemente el único hecho que creo yo recuerdo fue significativo, fue por ejemplo en el año 99 cuando yo creo que ganó Pinky en La Matanza. El peronismo no aceptó ese resultado y los desalojaron a los tiros del palco que ya en aquel entonces la Alianza había armado en la Plaza de San Justo. Y puede haber algún otro episodio, pero siempre ahí el resultado era apretado. Entonces un pequeño margen de fraude puede volcar hacia un lado o hacia el otro. No creo que el fraude nosotros lo podamos plantear como algo estructural, pero sí es importante saber que siempre ha habido un fraude de tipo marginal, de mesas, de escuelas, que por ahí no te vuelcan toda la elección, sobre todo cuando hay una diferencia notable entre unos y otros. Pero de todas formas, combatir e incluso
el más mínimo acto de fraude me parece que hace a la calidad democrática en la Argentina. Y el hecho de haber trabajado sobre la documentación, sobre los DNI y sobre el domicilio de estas personas, justamente para volcar una elección, muestra que quizás no sea determinante en los grandes números, pero que en localidades pequeñas puede ser determinante, y la democracia vive no solo en los grandes números, sino también en las pequeñas localidades. Y combatir entonces el fraude en todas sus formas me parece que es un acto que hace a la salud de la democracia. Y a la confianza en el acto. Y a la confianza, es decir, que uno diga, bueno, el que ganó, ganó correctamente. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Eduardo Deleville, un altísimo especialista en temas de presupuesto. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Nos manda Nora de Ramos Mejía, por un lado darle la bienvenida a Daniel Pérez, que nos acompaña en la mesa, y por otro comentar el triste episodio ocurrido ayer en Ramos Mejía con la muerte de Roberto Sabio en un hecho de inseguridad. Bueno, gracias Nora de Ramos Mejía. Y ya estamos en contacto con Eduardo Deleville, especialista en presupuesto y hombre de la Asociación Internacional de Presupuesto Público. Buenos días, Eduardo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice, señor Mario? Bien, bien. Para nosotros es un gusto volver a charlar con alguien que sabe tanto sobre esta materia, y que voy a empezar preguntándole por este evento que están organizando, este seminario sobre presupuesto que está organizando la Asociación Internacional de Presupuesto Público, donde han invitado al doctor Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. Cuéntenos, Eduardo, cuál es la idea de la asociación respecto de esta charla, y si es una charla abierta al público en general. Sí, efectivamente, vamos a realizar los días miércoles y jueves nuestro 48 Seminario Internacional. 48 años consecutivos organizando este seminario con especialistas en finanzas públicas de todo el mundo, y en esta oportunidad vamos a tener el gran honor de recibir al doctor Oscar Arias, expresidente de Costa Rica en 2 periodos, y Premio Nobel de la Paz, y aparte de eso, Premio Príncipe de Asturias también. O sea que vamos a tratar, no solo con él, sino con otros participantes, el tema en especial con él, el tema del gasto público, los efectos sobre la economía en general, y con otros participantes vamos a hablar sobre el tema de los efectos de la pandemia en los sistemas de salud, de educación y de economía. También vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sustentable, y bueno, hay participantes de distintos países, y también estará presente el secretario de Hacienda de la Nación de Argentina, Raúl Río, quien disertará sobre el tema del ICBIP, que es el sistema que utiliza la Argentina para desenvolver toda la administración financiera del país. Es decir, las nuevas innovaciones que se están haciendo para incluir a las provincias dentro del sistema, y así sucesivamente trataremos de dar un panorama de cómo se manejan determinados tipos de instrumentos presupuestarios en alta inflación, y como consecuencia de otro tipo de actividades, para finalizar, también sistemas de economía sustentable que estamos llevando adelante.
Bueno, la verdad que es increíblemente interesante todo lo que usted nos está contando. Yo le quiero hacer algunas preguntas en particular a usted porque es muy conocedor de la materia. Por un lado, el presupuesto es quizás la principal herramienta que tiene un gobierno, una ley absolutamente trascendente. Sin embargo, en la Argentina no tiene prestigio y la gente en general, el hombre de a pie, no cree en el presupuesto. ¿Y a qué atribuye usted que no tengamos, digamos, por ejemplo, después de muchos años, los argentinos, a partir del 83, dijimos, en lo más alto, en la cúspide de la Argentina está la Constitución Nacional, a la cual nos debemos someter todos, y eso ha sido un paso civilizatorio muy importante. Pero siendo el presupuesto una ley de tal magnitud y tal importancia, no tiene el mismo prestigio. ¿A qué atribuye usted esto? Mire, fundamentalmente al desfasaje que se produce entre lo que el Congreso vota, las condiciones de la realidad de la economía y obviamente la aplicación. Es decir, que de alguna manera existe desfasaje producto de los desajustes que vienen de otros sectores de la economía, el sector monetario, el sector externo, que eso incide directamente sobre el sistema presupuestario y de alguna manera tanto los gastos como los recursos quedan, digamos, fuera de juego en ese ir y venir. Es decir, que tendría que llevarse adelante toda una serie de remodelaciones, y sobre todo cuando hay alta inflación, que son complejas, pero que permitirían que el instrumento presupuestario, que es un instrumento básicamente político-técnico, tenga efectos. ¿Por qué? Porque en definitiva el presupuesto es el que produce los bienes y servicios para que la población de alguna manera reciba los beneficios de la economía pública dentro del contexto general de la economía. Es decir, si hablamos en los sistemas capitalistas, si estamos hablando de economía pública, de la economía privada, bueno, la economía pública tiene que dar el marco de referencia a la economía privada a efecto de que ésta se pueda desenvolver. Ahora, mal lo puede hacer cuando, por ejemplo, faltan carreteras o no existen escuelas para educar o los hospitales no funcionan, etcétera, etcétera. Pero todo eso, en definitiva, a través de una legislación muy acabada, que existe en muchos países, se puede llegar a solucionar o se solucionan. Los países nórdicos, por ejemplo, de Europa lo han solucionado. En general los países solucionan cuando hay equilibrio de las macro variables y de alguna forma ese equilibrio incide en el desenvolvimiento del Estado y el Estado cumple con lo que prometió en el presupuesto. Uh-huh. Esa es la razón básica. Es decir, hay que ordenar la macroeconomía para que después funcione en todos los programas presupuestarios y que de alguna manera esos programas jueguen en beneficio de la población. Claro. Existen métodos, sistemas, no solo para los impuestos, sino para los gastos, en alta inflación, se han probado inclusive acá en la ciudad de Buenos Aires, hace unos años atrás, hace unos cuantos años atrás, pero es cuestión de revisar la bibliografía y de mirar un poco y acordarse también que la historia de las finanzas públicas existe para ir a buscar esas soluciones. Bien, quiero preguntarle por el área de los gastos, ¿no? En general en la Argentina se habla desde el punto de vista cuantitativo.
pero cuando usted lo compara desde el punto de vista cuantitativo, cuánto gasta el Estado en relación al Producto Bruto, siempre alguien dice, bueno, como usted mencionaba, en los países nórdicos el porcentaje es aún mayor. La respuesta es, sí, es mayor, pero la calidad de los servicios que presta es infinitamente mejor que la que prestamos nosotros. ¿Cómo ve usted el tema del peso cuantitativo, pero además de la calidad de las prestaciones del Estado? Mire, hay un tema que es elemental. Un Estado tiene que estar acorde, el tamaño de un Estado tiene que estar acorde con la economía del país. Bajo ningún punto de vista un Estado puede ser lo suficientemente grande como para chuparse la economía del país o lo suficientemente pequeño como para que sea intrascendente en la economía. Entonces lo que hay que buscar es un punto de equilibrio que Argentina normalmente siempre lo ha tenido y bueno, ahora pueden existir algunos desbordes, pero evidentemente lo que hay que hacer es reordenar el gasto, lo que no quiere decir obviamente agarrar un hacha y empezar a cortar de una manera despiadada por cualquier lado, sino ordenar las acciones del Estado. No puede ser que un país tenga 33.000 leyes, como tiene la Argentina, y apenas se apliquen 3.000. Entonces, a partir de ahí, según dicen 200 especialistas en el tema, bueno, a partir de ahí ordenemos las acciones del Estado, ordenemos básicamente todas las superposiciones. Fíjese, cuando usted formula un plan de acción de gobierno para un gobierno que dura 4 años, básicamente lo que tiene que tener como base es un instrumento como el presupuesto público para que el plan se cumpla. Entonces, hay que empatar obviamente las clasificaciones, sino que el plan vaya por un lado, el presupuesto por el otro. Pero existen claramente definidas en la administración, cuando usted formula el plan y formula las prioridades, existen 4 tipos de organismos. Existen los organismos que son óptimos para cumplir con los objetivos que plantea el plan. Existen los organismos que con poca reingeniería usted los pone, trabajan y cumplen con los objetivos del plan. Existen otros organismos que hay que reorganizarlos a fondo para que apoyen y lleven adelante los objetivos del plan. Y existen otros organismos que lícitamente hay que suprimir, pura y exclusivamente porque no sirven absolutamente para nada en el Estado, no contribuyen a nada y solo contribuyen al gasto. Entonces, en función de eso, usted me dirá, bueno, ¿y qué hace con ese personal? Bueno, al personal hay que reentrenarlo, al personal hay que reubicarlo, al personal hay que indemnizarlo, al personal. Hay una cosa que es fundamental acá, se trata básicamente del bienestar del conjunto y se trata de que nadie quede desamparado y que evidentemente se reconvierta. Hoy en día el conocimiento está reconvirtiendo permanentemente la mano de obra, el intelecto, a efectos de ir adaptándose a los procesos que van surgiendo, y como dicen los distintos académicos, hay posibilidades que al 2030 haya millones de trabajos que son en la actualidad que se hacen de una manera y van a desaparecer y van a aparecer otros millones de trabajos nuevos. Entonces, evidentemente la educación cumple un rol fundamental en todo este proceso, pero no es esa enseñanza, digamos, de conocimiento muerto. Tiene que ser una enseñanza abierta para que el ser humano, la persona, nuestro ciudadano, tenga una apertura de tipo intelectual y manual que la vaya asimilando y vaya llevando adelante los procesos. No sé si fui claro la respuesta. Sí. Pero yo me quiero detener en la 4ª categoría de organismos que usted planteaba, que podríamos, con las consideraciones que usted acaba de decir, porque cada ser humano
es un objetivo en sí mismo y es respetable su dignidad, pero digamos que habría organismos que serían parasitarios. Esos organismos parasitarios, usted diría, a grandes rasgos, ¿están pesando mucho en el Estado nacional, provincial y municipal argentino? Eso es un tema que, vuelvo a repetirle, está de acuerdo con el plan de acción de gobierno. Y el plan de acción de gobierno es el que busca los recursos para ser financiado. Si hay un plan de acción de gobierno que en definitiva haga se generen los recursos, que la gente los recursos, hablo de los tributos, que no ahoguen a la gente, que de alguna manera puedan ser llevados adelante, no hay ningún inconveniente en hacerlo, sea cualquiera el nivel. Ahora, en función del plan de gobierno, todo eso depende del plan de acción. Acá, si no hacemos una cosa de ese tipo, evidentemente vamos a tener problemas. Hay cosas en las cuales están a la vista, son evidentes, de superposiciones, de determinados organismos que hacen lo mismo que el otro, pero lo complementan mal, etcétera, etcétera, y bueno, se pueden hacer fundirlos, pueden hacerse otro tipo de acciones. Hoy en día la tecnología permite ser más ágil en toda una serie de procesos. Y bueno, lo que pasa es que el sector público argentino también tiene que, no es un problema de tipo presupuestario también, hay problemas de tipo económico. Yo le diría lo siguiente, fíjese, con esto no justifico absolutamente a nada ni a nadie, pero el hecho de no tener una potencia en el desarrollo económico distribuida en todo el país hace que desgraciadamente la gente caiga en el sector público a pedir trabajo, en definitiva, porque claro. Nadie está exento, obviamente, yo digamos de decir yo no soy un individuo apto, no quiero trabajar. La gente quiere trabajar, que tiene vocación de trabajar. El ciudadano tiene dignidad y el ciudadano quiere progresar. El ciudadano necesita progresar para él, para su familia, etcétera, etcétera. Pero necesita trabajar, necesita sustentarse. En consecuencia, la economía le tiene que brindar las oportunidades para que en definitiva estén todos iguales en la línea largada. Este es un tema sumamente complejo porque, vuelvo a repetirlo, depende no solo del presupuesto, que en definitiva opera sobre una parte de la economía, sino de que directamente existan objetivos de desarrollo general del país en materia económica, que haya polos de desarrollo ubicados en todo el país. Este es un país muy extenso, muy desierto, aparte de eso, falta mucha gente en muchos lados, y todavía está muy concentrado en determinados lugares, por ejemplo en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Pura y exclusivamente porque es el lugar era en una época el lugar de oportunidades. Entonces, hay que replantear prácticamente el traslado de industrias, replantear toda una serie de cosas, hacer un plan de desarrollo en serio y cumplirlo. Claro. Hacer un pacto que signifique que todos los partidos políticos de alguna manera contribuyan a desarrollar zonas del país de tal forma que esas zonas impliquen el arraigo de gente. Yo, por ejemplo, visito normalmente muchos países, y he estado en muchos países donde muchos economistas me dicen, mire, esta zona del país está subdesarrollada, acá vamos a poner
una fábrica de tal cosa que va a ocupar 2.000 personas. Bueno, ya, a partir de ahí, la fábrica se hace, y empieza a hacerse un poblado y empieza, en fin, pero cuando existe una estabilidad que permita de alguna manera un desenvolvimiento financiero que de alguna manera también le dé certidumbre a futuro. Claramente. Quiero preguntarle, está muy claro lo que usted dice, quiero preguntarle por el lado de los ingresos. En la Argentina vive, lógicamente que vamos a ir, me parece, quería ir de lo particular a lo general, pero voy a ir de lo general a lo particular. La estructura de ingresos en la Argentina no parece la mejor porque el ingreso más importante proviene de el IVA, que castiga básicamente el consumo y afecta indistintamente a quien tiene un alto poder adquisitivo como a un pobre. ¿Usted diría qué modificaciones sustanciales habría que hacerle al sistema tributario argentino para hacerlo un poco más equitativo, un poco más justo? Bueno, mire, respecto a eso, este es un tema que no se puede enunciar con títulos. Es un sistema que necesita una amplia reorganización porque, en definitiva, es un problema que prácticamente la gente que consume y que produce es la que te lleva la peor parte, y la gente que especula y se refugia en valor son los premiados del sistema. Entonces hay que hacer reformas muy profundas. Yo prefiero dejarlo ahí le estoy perdiendo la voz. A mí me han compartido mucho con las presentaciones que hemos hecho y con las presentaciones que hemos llevado adelante, y bueno, necesitaría una hora para explicar las características de un nuevo sistema impositivo que facilitara básicamente lo que, mejor dicho, que revirtiera básicamente lo que pasa en el país. No puede ser de que un individuo en el país que tenga aproximadamente cerca de 200 días en el año para pagar impuestos y trabaje 165 días para él nada más. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Igual usted dice que necesita más tiempo. Un día lo invito a las 2 horas del programa y se viene acá al estudio. Nosotros lo traemos acá y charlamos las 2 horas. Lo voy a aburrir. Hablando de impuestos, lo voy a aburrir. No, pero no importa. Yo creo que tenemos una audiencia que se va a bancar. Voy a llevar a otra persona con el cual estoy trabajando mucho y trabajamos mucho en este tema. Y hemos hecho algunos planes de contingencia para distintos países y nos vamos a divertir un rato con un tema tan aburrido, porque estos temas son realmente implacables para la gente. El único problema que tienen, ¿sabe cuál es? Que la gente no le gusta hablar de estos temas, los aburren, son temas áridos, sí, claro. Pero al momento de ir a la verdulería o de ir a la carnicería, lo siente en el bolsillo. Así es. O sea que es un tema árido, pero al mismo tiempo hace a la cotidianidad de la vida de todo el mundo. Así que pero por supuesto, sino que la destrozan a la cotidianidad. Porque mucha gente obviamente queda colgada del pincel cuando tiene el momento de pagar los impuestos. Pero hay muchos otros que son personas que en definitiva se benefician con los defectos del sistema. Porque mire, ningún sistema impositivo es neutro. Claro. Los sistemas impositivos siempre tienen una dirección. Entonces dependen de la progresividad que tengan o de la regresividad que tengan,
Y ahí usted va a ver qué sistema es más equitativo o qué sistema es menos equitativo. Y ese es un punto que los países que logran el equilibrio y que de alguna manera estabilizan porque tienen bien calzado el gasto lo hacen con seriedad, el gasto público, pero a la vez se nos va un poco, impulsa la actividad económica. Eduardo, a veces se nos va un poco la voz suya. Le hago por hoy la última pregunta que tiene que ver con algo que dijo Eduardo Bussi, que antaño fue presidente de la Federación Agraria Argentina, pero que es un hombre activo, y que habló de una evasión de miles de millones de dólares en el tema del campo, por decirlo por una palabra, y él, y claro, a mí se me ocurre que es muy difícil para el hombre de campo. Yo ayer estuve justamente en Colón, provincia de Buenos Aires, que es un lugar agropecuario esencialmente. Claro, es muy difícil para el hombre de campo ver que tiene un dólar oficial a 105 pesos, menos retenciones, pero por otro lado, quienes le dicen que hay un dólar paralelo que cuesta 200 y que puede sacar una parte de la producción en negro, obteniendo un rendimiento muy superior. Y lógicamente que es una invitación a la evasión. ¿Cómo ve usted este problema en particular? ¿Se resolvería con un impuesto a la tierra libre de mejoras? ¿Cómo ve usted este problema? Yo creo que, y vuelvo a repetir, es un problema sumamente complejo y es un problema obviamente que requiere un trabajo muy profundo. Pero un impuesto a la tierra libre de mejoras es un impuesto importante, pero en la medida que realmente se pueda instrumentar como corresponde, porque la Argentina tiene toda la tabla impositiva que tienen los países. Empiezan las chicanas dentro de cada uno de los impuestos, ahí es donde se empiezan a rebajar los montos que el Estado puede recaudar. Entonces lo que hay que ir es hacia una simplificación del sistema, una cosa que sea mucho más, yo diría, fácil de percibir, difícil de evadir, y bueno, hay que hacer un diseño. El impuesto a la tierra libre de mejoras es un impuesto que tiene muchas características importantes, que impulsa la producción, etcétera, y que de alguna manera significa deberíamos ver muy bien todo el sistema impositivo en su conjunto, el tema de las ganancias, el IVA, el tema de los impuestos a la herencia, en fin, toda una serie de cosas. Hay que poner todo el sistema impositivo arriba de la mesa y empezar a repartir. No se olvide que Argentina es un país federal y como tal cada una de los distintos niveles de gobierno tiene sus impuestos y no es cuestión de andar superponiendo. Yo creo que y después la administración tributaria, de alguna manera Argentina es bastante ineficiente en eso y tendría que hacerse una administración tributaria mucho más, yo diría, precisa y que no haya oportunidad de evadir tanto. Yo lo que quiero señalar en ese sentido es que para mí, por ejemplo, desde mi punto de vista, la parte impositiva es una parte
básica que debe impulsar el desarrollo y no frenarlo. En Argentina, desgraciadamente, la parte impositiva frena. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué? Porque en definitiva está grabando determinado tipo de actividades que en vez de impulsar la actividad económica la frenan, le sacan potencia. Entonces, nosotros tenemos muchos trabajos hechos sobre el particular, y algún día, si quiere, hablamos largo y tendido sobre el sistema, sobre sistemas nuevos. Y bueno, un día lo comprometo a que se venga usted y su compañero acá al estudio de la radio. Es un estudio chiquito, pero no, pero no hay problema, porque obviamente eso no nos interesa a nosotros. A nosotros siempre nos interesa básicamente las personas y poder conversar con tranquilidad y con libertad sobre lo que pensamos. Excelente. Bueno, queda la invitación, después vamos a arreglar. Y usted me da una garantía muy importante en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a recordar que la Asociación Internacional de Presupuesto Público, que usted es su presidente, ¿verdad? No, yo soy el secretario ejecutivo. Secretario ejecutivo, perfecto. Está organizando un seminario con el doctor Oscar Arias, expresidente de Costa Rica. Costa Rica, que digamos, Eduardo, es un país que no tiene ejército, de manera que ahí se ahorra unos cuantos pesos. No. Y bueno, entonces lo que pasa... Sí, lo que pasa, estamos trabajando bien, porque estamos trabajando con una serie de proyectos, muchos procesos que de alguna manera nos han traído algunas satisfacciones. Pero hemos trabajado mucho en el tema del gasto más que en el tema de los impuestos. En el tema de los impuestos he trabajado yo personalmente, ¿no? Así que pero vuelvo a repetirle que la cosa es así. Bien. Bueno, Eduardo, le agradecemos mucho la amabilidad que tuvo de disponer de este tiempo para con nosotros. Queda hecha la invitación para el futuro y de mi parte le mando un fuertísimo abrazo. Bueno, le agradezco mucho y estoy a su disposición. Gracias. Bárbaro. Bueno, hasta pronto. Bueno, hemos hablado con el doctor Eduardo Deleville, que de todos los tributaristas, especialistas en presupuesto que yo conozco, es la persona que más sabe. Y que tiene algunos proyectos que yo conozco que son realmente de interés nacional, y que no entiendo muy bien por qué el sistema político argentino no los ha tomado, porque hay otros intereses. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Sí, vos hablabas, por ejemplo, del poco interés del público en general y incluso de algunos sectores de la política sobre el presupuesto. Digo, si es un dibujo, Mario, porque tenés enormes variables que son imposibles de determinar, como el precio del dólar el año que viene y la inflación. Entonces, bueno, todo lo que vos pongas sobre el papel no lo podés sostener. Bueno, pero el problema es que para parar la inflación vos tenés que hacer un buen presupuesto. Pues si no tenés presupuesto tampoco podés parar la inflación. Es decir, estás en un círculo pero tenés que contemplar la inflación para hacer el presupuesto y no saber cuál va a ser. Bueno, pero fíjate que justamente lo mismo que el precio de dólar. La Asociación Internacional de Presupuesto, que es que en la que participan muchísimos tributaristas de muchísimos países del mundo, justamente abordan estas cuestiones y son efectivamente muy complejas. Y sabemos que por su complejidad son difíciles de transmitir por radio. Obvio, sí. Pero que a mí me interesa saber que hay calidades
humanas, técnicas en la Argentina como para abordar estos problemas y buscarle una solución a los problemas. Y a veces me pregunto por qué el sistema político recurre a economistas radicales, a economistas fuera de... No, claro, pero no se trata de... Porque me parece que eso no es lo que define. Lo que define es qué posición concreta tenés frente a un problema concreto. Y lo que yo he visto, porque yo he participado en algunas conferencias de Eduardo Delleville, con muchas proyecciones, digamos, con muchos datos, digo, pucha, es de lo mejor que he visto en toda la historia democrática, o desde los 50 años que yo tengo en política, es de lo mejor que he visto. ¿Y por qué no marcha en esa dirección ni sentido la Argentina? Muchas veces uno se pregunta qué es lo que pasa. Pero ya estamos en contacto con nuestra amiga, la licenciada Gladys Esperanza. Gladys, ¿cómo te va? Hola Mario, buen día, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí llevando adelante nuestro queridísimo ya y tradicional programa, La Brújula. Sí, claro. Y bueno, siempre tratando de abordar temas que son de naturaleza estratégica para la Argentina. Y si vos me preguntás, otro día te lo voy a desarrollar para que veas que no es un problema de consigna, sino de conciencia. El sistema educativo es el sistema más importante sobre el que se debe asentar la Argentina del futuro. Creo que a la frase la podrían suscribir la mayoría de los argentinos y yo la podría fundamentar en varias razones, pero creo que la podemos suscribir todos. Venimos de una crisis pandémica muy grave, económica, social, etcétera, y también en el área educativa. La pregunta es, ¿se está saliendo de la crisis en el ámbito educativo? Por un lado, la crisis provocada por la pandemia, pero por otro lado, una crisis estructural. ¿Cómo está la educación? ¿Qué balance haces hacia fin de año de lo que ha venido ocurriendo? Bien, bueno, yo hubiera querido llegar a este fin de año porque este año hablamos un par de veces, un poco más optimista, no lo estoy, un poco menos preocupada, no lo estoy. Creo que tanto mi optimismo ha dado paso a un gran e importante pesimismo. Y sigo queriendo tener confianza, pero no lo logro. Y cuando vos me invitaste a esta charla de estos minutos hoy, me acordé de un artículo que salió en un diario hace pocos meses, y si vos me permitís, quiero compartir con toda la audiencia algunas expresiones que tiene Guillermina Tiramonti, una gran maestra para mí, una autoridad en materia educativa, que trata de sobrellevar la crisis específica de la pandemia, a la que no hay que restarle gravedad, pero para pensar un poquito más allá, ¿no? El tiempo que lleva el sistema educativo argentino deteriorándose. Y la pandemia viene a ponerle un tiro de gracia. Viene como a decirle, bueno, estabas en un estado de agonía muy profundo y ahora yo te voy a terminar lamentablemente, ¿no? De decir, bueno, o te modificás sustantivamente o empezás a pensar con otras categorías lo educativo, o la educación es un gran simulacro. Una de las cosas que ella dice es que nuestros jóvenes, nuestros niños pasan 13 años dentro del sistema educativo, Mario, para salir de él sin saber leer ni escribir. ¿Qué te parece? Un horror, me parece. ¿Qué te parece? ¿No te parece una pérdida de tiempo muy reprochable? Gravemente reprochable. No, ni siquiera me voy a meter en algo con lo que coincido con ella, sino que hay un autoritarismo del pensamiento único. Hay un autoritarismo del pensamiento único. Eso también es una cosa muy, muy tremenda a la hora de negociar los sentidos de una institución. Porque los sentidos de una institución jamás deberían quedar atrapados en un pensamiento único. Efectivamente, vos sabés que yo digo que el pensamiento único no es pensamiento, porque el pensamiento es dialéctico o no es, si no es un dogma. Exactamente. Y entonces conformarnos con que la escuela desde hace ya más de 2 décadas sea un lugar de contención y no de enseñanza, un lugar donde el esfuerzo, la lectura, el trabajo, te diría que hasta que llevan una mala calificación, porque son objeto de burla.
Y no hay ninguna posibilidad de aprender sin esfuerzo. El aprendizaje es muy costoso. Claro. El aprendizaje es un trabajo simbólico brutal, Mario, que no se puede hacer como si estuviéramos en un recreo permanente. No hay manera de que nosotros despleguemos nuestra curiosidad, nuestro afán por aprender, por conocer cosas nuevas, si lo que se nos propone es estar allí y estar juntos para no estar en las esquinas. Qué tremendo el panorama que nos estás dando. Casi que me vas a deprimir si seguís unos minutos más en esta dirección. No, bueno, vos me dijiste cómo veo. Yo no te, yo te puedo decir qué pienso. Sí. Es lo que pienso y lo pienso muy visceralmente. Muy visceralmente. ¿Cómo vamos a salir de acá? Y mira, cambiando mucho nuestro paradigma. Cambiando mucho el paradigma. Si nosotros despreciamos el esfuerzo, estamos en problemas. Estamos en graves problemas. ¿Y por qué ha caído este...? No hay manera de cambiar. ¿Por qué el tema de la disciplina, ¿no? Pero lo digo con la disciplina, empezando por la autodisciplina, es decir, bueno, yo quiero estudiar, tengo que aprender, tengo que tener la disciplina de no estar distraído con el teléfono. Bueno, pero antes tengo que encontrar que hay un lugar que me ofrece un espacio para hacer preguntas, para curiosear, y no que va a estar bien mi inteligencia y no me provoca. La provocación epistemológica quiere decir forzar al otro a que dentro de las creencias, de los corpus que tiene de pensamiento, se interrogue. Eso es trabajoso. Y eso implica que los maestros están dispuestos a provocar ese esfuerzo. Ese esfuerzo por conocer, por abrir la cabeza. Vos imagínate, hay una frase muy hermosa de Graciela Frigerio que dice que la escuela es la única institución de la sociedad que está allí para poner el mundo en la cabeza del otro. ¿Y qué estamos intentando poner en la cabeza de nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que intentamos? Molestarlos en el mejor sentido de la palabra para que ellos quieran apropiarse del mundo. Yo creo que además hay que dejar de ser tan mezquino. Realmente la mezquindad que hay entre negociar gremialmente, casi seguir pensando que para la escuela la pandemia no terminó. Para la escuela la pandemia terminó. Esto no quiere decir que sea que para las escuelas en donde la pandemia terminó hace rato o la pandemia se pudo suplir porque van sectores sociales más aventajados, no haya conflicto. También hay conflicto. Pero nosotros seguimos teniendo escuelas públicas a las que asiste una población sumamente vulnerable que se niegan a trabajar. Que se niegan. Porque siguen pensando que hay condiciones que no están dadas. Y mirá, para los médicos en el ámbito de la salud también debieron haber muchas situaciones y condiciones que no estuvieron dadas y atendieron a todos los enfermos por el COVID. Sí, claro. Sí, entonces, hay situaciones... hay algunas negociaciones que son muy mezquinas, Mario, que son muy mezquinas, en donde lo que le pasa a nuestros jóvenes y en ese camino hacia la construcción de la ciudadanía no se está pensando. Mentira, no se está pensando. Es terrible. Vos sabés que la vez pasada, hace un tiempito atrás descubrí cómo está evolucionando el pensamiento de punta en el mundo, ¿no? Y los japoneses están hablando de la sociedad 5.0. Como hablé bastante de ese tema, no lo quiero desarrollar, pero la síntesis es la sociedad superinteligente. Es decir, la inteligencia colectiva para abordar los grandes problemas de la humanidad en favor del bienestar social y ambiental. Nosotros parecemos encaminados en sentido contrario. Absolutamente. Mira, para un chico sentirse activo, sentirse perteneciente, sentirse miembro de un proyecto es fundamental. Eso la escuela no se lo ofrece. Y a eso agregarle un dato muy significativo, y es que la pandemia trajo aparejado un efecto en lo emocional también muy desgarrador, que es la depresión. Es la depresión porque los chicos no han tenido durante días, durante semanas y durante meses un encuentro que es formidable para el desarrollo de su subjetividad,
y te hablo desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y nosotros asistimos a algunas localidades en donde los chicos, por un lado, se han quitado la vida, qué horror. En un porcentaje alto, y en otro porcentaje realmente están en situaciones de consumo dramáticas. Yo no digo que la escuela tenga que estar ahí para evitar todo esto, pero no será posible pensar que en la escuela, si hay cooperación, si hay trabajos en equipo, si hay la posibilidad de entusiasmarlos, de mostrarles cómo pueden ser productores de un conocimiento, no tendríamos menos muertes. Sí, ya lo creo. ¿Y cómo ves la actividad deportiva en los chicos? Es decir, lo que llamábamos educación física, no sé si se sigue llamando de esa manera. Ay, no, Mario, me estás matando. Tu audiencia va a pensar que soy muy burra, pero la verdad es que si vos pensás en la educación física dentro de la escuela y la escuela no está pudiendo dar ningún paso, ni en el sentido de la educación física y el deporte, ni en el sentido de la construcción del canon literario, ni en el sentido de apropiarse de la matemática para poder acercarse de mejor manera al conocimiento digital, si no puede conocer los efectos de la historia, a la educación física le tocan las mismas generales de la ley. ¿Por qué debería ser distinto? Bueno, porque para mí era distinto. Yo era un pésimo alumno, pero en educación física era bárbaro. Y yo también yo era una buena alumna, pero jamás me dejaron estar en educación física por deporte. Pero me mandaban a la clase de música. Entonces, de ahí que yo también desarrollé mucho más. Pero, a ver, un espacio curricular no deja de sufrir las mismas condiciones, pérdidas y pobreza que el resto de los espacios curriculares. La educación física es un espacio curricular más. Claro, yo lo decía en términos de la depresión, ¿no? Es decir, de esto que vos mencionabas, porque a veces... Bueno, pero la depresión tuvo que ver con que no hubo escuela, Mario, no hubo nada. No hubo. Y no hubo el encuentro que sea en educación física si era al aire libre, tampoco hubo. Sí, cosa que... Y para el que no le gusta la educación física podrían haber ido a cantar, a tocar el tonete o a golpear un tamboril al patio de la escuela, y tampoco hubo, no hubo. ¿Cómo vos crees que esto va... evidentemente esto va a dejar heridas, porque viste, sí, las heridas después cicatrizan con el paso del tiempo, pero sí, quedan allí, las marcas quedan. ¿Esto va a dejar una herida muy profunda, crees vos, en la educación argentina? Bueno, a ver, si te estoy diciendo que antes de la pandemia ya podíamos pensar en 13 años de escolaridad sin pandemia, de las cuales los chicos salían con muchísimo déficit de aprendizaje, de esos 13 años ahora van a haber siempre 2 en los que los chicos no tuvieron escolaridad. ¿Cómo te imaginas? Entonces eso. Sí, un desastre. ¿Y qué pensás vos que habría que hacer para el 2023? Es decir, bueno, ver, lo hecho está. No, pero yo creo que los docentes deben volver a estar habitados por un deseo profundo de provocar algo lindo en las... Mira, parezco una romántica y no lo soy. Algo lindo en la cabeza de los pibes. Hacerles sentir que están allí y que le llevan a la mesa los manjares del saber, del conocimiento. Los maestros tienen que pensarse como actores sumamente importantes en la vida de los jóvenes y de los chicos también. Claro. Llevarles allí y decir, bueno, hay manjares y el conocimiento te propone unos manjares extraordinarios. Abordémoslos de un modo. Yo hoy realmente te digo, que no me vengan a decir que son que otra vez sobre el sacrificio de los docentes, no, es sobre el cumplimiento de la labor para la cual nos hemos formado, hemos sido un profesorado, nos hemos recibido. ¿Es fácil el escenario? Y no es fácil. Le resultó fácil el escenario al médico cuando no tenían las más mínimas condiciones de protocolo para asistir a un paciente. No le resultó fácil. Y se puso a estudiar. Y se puso a exigir condiciones. Y se enfrentó con las autoridades para que se generaran las mejores condiciones. No resulta fácil todo. No es que nos resulte fácil. ¿No podremos trabajar un poquito más en equipo?
Ahora, no podemos decir somos una sola institución, dejemos de tupacamarizar a los pibes para que tengan una buena, no sé, un buen espacio curricular en una materia y el resto que tengan horas libres. ¿No podremos desarrollar un poquito más de responsabilidad y de conciencia? Me van a odiar, ¿eh? No, para nada. Mira, tenemos una responsabilidad. Y no nos olvidemos que durante estos 24 meses, nosotros los trabajadores del Estado hemos cobrado nuestro salario todo el tiempo. Y así como hay maestros que se han roto el alma y han tratado de estar presentes en los hogares a cualquier hora, en cualquier momento y de cualquier modo, hay otros que no lo hicieron. Uh-huh. No lo hicieron. Bueno, pero yo te digo que sindicatos de... No hablo de mala gente, de buena gente también estuvieron en esa línea y daba la impresión de que aquí... En fin, son temas tan difíciles porque se dramatizó al punto de que cualquier contacto con el virus era inexorablemente la muerte y eso, lógicamente, causó, en fin, las consecuencias que ya conocemos. Yo te quiero hacer la última preguntita y tiene que ver con algo que es que no es ni material ni tiene que ver estrictamente con el conocimiento. Pero yo tenía un amigo grande, Enrique Inda, que él relataba una época de la Argentina en la cual los argentinos sentían que cualquier desafío que se pusiera por delante lo podían afrontar de manera exitosa. De manera que si el país tenía que construir algo, inventar algo, bueno, y teníamos la predisposición de ánimo para pensar que íbamos a poner todo el esfuerzo y que íbamos a llegar a realizar el objetivo. ¿No te parece que está en caída libre ese espíritu en la Argentina y que cualquier cosa nos aplaca, nos opaca, nos hace zombies? Sí. A ver, primero ¿cómo se trabaja eso? Hay un fenómeno de zombies también a nivel global. No somos las únicas sociedades, pero nosotros no podemos dar el lujo de producir zombies. No lo podríamos decir de ninguna manera. Pero, a ver, estamos caminando sobre un terreno totalmente dinamitado. ¿Empezamos a reconstruirlo? Claro. Y para eso no se puede ser miserable, ni se puede ser egoísta. Muy bien. Yo creo que... Muy bien, me parece que es casi un cierre. No se puede ser miserable ni egoísta. Sí. Es el momento de dar todo, de poner todo. Absolutamente. Gladys, ¿cuándo te vamos a poder tener por aquí, en el estudio, ahora que la pandemia? Cuando quieran. Cuando me tienen que avisar con un poquito de tiempo, yo ya estoy en presencialidad en mi trabajo, así que me dicen, me acomodo y cambio mis horarios y estoy por allí con ustedes con todo gusto. Excelente, me va a encantar tenerte acá en el estudio de la radio y poder charlar con absoluta tranquilidad y dedicarte los 55 minutos útiles que tenemos nosotros a el tema de la educación. Bueno, así que te agradezco que me hayas llamado y espero haber hecho algún aporte que moleste. Solamente eso quiero, que alguien se sienta incómodo, a ver si eso nos ayuda a pensar mejor. Lo has logrado. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Un beso. Chau. Bueno, hemos hablado con la licenciada Gladys Esperanza, que efectivamente nos tocó. Sí, no, incómodo, no a mí personalmente, no, pero yo no soy docente. Claro, pero el que es docente puede decir, bueno, pero está bien, es el momento. Si los argentinos no ponemos todos para sacar este país adelante, va a ser difícil que podamos salir. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo porque ya es la hora del próximo programa. Tenemos que dejar el estudio. Nos volvemos a encontrar mañana a las 12 del mediodía aquí en Radio La Luna AM 1140 en nuestro programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Daniel Pérez, hasta mañana. Hasta mañana, Mario. Héctor, hasta mañana. Chau.